Escuchamos en los medios de comunicación que China ha experimentado un crecimiento económico espectacular en las últimas décadas y que se ha convertido en la segunda potencia mundial y que posiblemente en las próximas décadas se convertirá en la primera. También parece que la India está experimentando un camino parecido. Sin embargo, la percepción de la gente en Europa es que tanto China como la India son países pobres. ¿Cómo es posible? ¿Se trata de un prejuicio o esta percepción tiene algo de verdad? En pocas palabras, ¿China y India son países ricos o son países pobres? ¿Es posible que sean las dos cosas al mismo tiempo? ¿E Indonesia y Turquía son países ricos o son países pobres? Estas cuestiones nos abren el melón de muchas más preguntas. ¿Se puede medir la riqueza? ¿Existen países ricos y países pobres? ¿Puede un país pobre ser más influyente y poderoso que un país rico? ¿Qué es la riqueza? En este vídeo no entraremos en detalles filosóficos. Simplemente aclararemos algunos conceptos elementales de las ciencias sociales que nos ayudarán a poner en contexto estas cuestiones y a responder a muchas de ellas. Hoy, en Rompiendo Lonfalos, ¿China e India son ricos o pobres? Saludos a todos y todas, mi nombre es Santiago Cabanes y este vídeo pertenece al canal Rompiendo Lonfalos. Hoy hablaremos sobre las maneras en que se puede medir la riqueza de un país. En principio, el medidor de la opulencia más utilizado es el Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto, que resumiendo en extremo son la suma de la riqueza producida en un año por una sociedad concreta. Pero es importante conocer qué significa esto realmente. Ambos indicadores nos hablan de economías fuertes, influyentes y poderosas, lo que suele traducirse en un Estado potente y respetado, con un ejército poderoso y una fuerte influencia internacional. Así, por ejemplo, si atendemos al PIB, en la actualidad, China se sitúa como la segunda economía mundial, solo por detrás de Estados Unidos de América. Y la India acaba de superar a Gran Bretaña y se ha convertido en la quinta economía mundial. Por lo tanto, en términos de Producto Interior Bruto, es evidente que tanto India como la China ocupan el podium de los ganadores y son países ricos y poderosos. Sin embargo, el Producto Interior Bruto, el PIB, no es el único indicador que podemos atender para medir la riqueza. Existen otras maneras de hacerlo. Otra fórmula muy utilizada es el PIB per cápita, que es la riqueza de una nación dividida entre el número total de sus habitantes. Y ante este índice la cosa cambia, porque tanto China como la India son los países más poblados del planeta Tierra. Y a la hora de repartir hipotéticamente su riqueza entre su enorme población, nos quedan los siguientes datos. China se sitúa en el puesto 71 de la tabla, algo por encima de la media mundial, con lo que no sería ni un país demasiado rico ni un país demasiado pobre. Mientras que la India está en el puesto 119, muy por detrás de esa media, lo que la situaría entre los países más pobres. ¿Y quieren saber cuál es el país más rico del mundo de acuerdo con este índice? Pues resulta que es Luxemburgo a altura de 2024. Sí, Luxemburgo, ese diminuto país del Benelux, seguido de Singapur. Pues se da la paradoja de que los países pequeños y con poca población salen bastante beneficiados en esta estadística. Ahora bien, regresemos a la pregunta del principio. ¿Son Luxemburgo y Singapur realmente más ricos que China, que la India o que Estados Unidos?
Estados Unidos ocupa, por ejemplo, el puesto 9 en el PIB per cápita. La respuesta es que obviamente no. China es infinitamente más rica que Luxemburgo, pero su población, sus habitantes, tienen menos riqueza para repartir que esta pequeña nación europea. En pocas palabras, se da la paradoja de que la enorme población de China y de la India son al mismo tiempo la causa de su riqueza y de su poder y al mismo tiempo la causa de su pobreza. Y además, al ser países enormes y tan poblados, con estados fuertes, poseen una posición estratégica clave, lo que les hace influyentes y relevantes, y buena parte de la economía mundial está pivotando hacia ellos. De todas formas, conviene insistir en que el PIB per cápita es solo un producto estadístico. Que la riqueza de un país se pueda dividir teóricamente entre todos sus habitantes no quiere decir para nada que esto vaya a ocurrir realmente. De hecho, la riqueza se suele dividir de una manera poco equilibrada y igualitaria, dando lugar a situaciones de enorme desigualdad económica. Y esto también parece ser que se puede medir. Existe un coeficiente llamado de Gini que trata de medir la desigualdad. Recibe este nombre porque fue inventada por el estadístico italiano Corrado Gini. De acuerdo a este índice, las naciones con un Estado fuerte que invierte en servicios públicos y redistribuye la riqueza son más igualitarias que aquellas donde esto no ocurre, lo cual no es ninguna sorpresa. Así, países que tienen un PIB per cápita muy elevado, como Qatar, en la práctica son también de los menos igualitarios, con lo que efectivamente esta riqueza está muy mal repartida y no llega a la totalidad de la población, sino tan solo a una pequeña élite. Respecto a este índice, señalar que China se encuentra en un nivel medio de desigualdad y que la India tiene un nivel relativamente bajo. Son menos igualitarios que la media de los países de la Unión Europea, pero son más igualitarios que Estados Unidos o México. Esto se debe a la importancia del sector público en estos países y a las insuficientes pero existentes políticas públicas que están adoptando. Como curiosidad, Estados Unidos tiene un enorme índice de desigualdad, que le sitúa a la par de numerosos países del África subsahariana. De manera que una sociedad rica puede ser también muy poco igualitaria y puede ocurrir lo contrario, ya que países como Argelia o Albania salen bastante bien parados en el índice Gini. Pero sin duda, uno de los indicadores más fiables y probablemente complementario a los anteriores es el índice de desarrollo humano. Dicho índice tiene en cuenta diversos indicadores. Por un lado, el PIB per cápita, que nos muestra la riqueza. Por otro lado, la esperanza de vida, que nos muestra la salud de la población. También cuenta la educación, que se mide a través de las tasas de alfabetización y la matriculación en enseñanzas elementales, medias y superiores. Y puede incorporar otras variables como la calidad democrática, el acceso a Internet, etc. Esto se acerca más a la riqueza real de una nación, ya que tiene en cuenta no solo los ingresos económicos, sino también la calidad de vida de sus ciudadanos. También indicadores relacionados con la sanidad y la educación nos hablan de estados fuertes y funcionales, capaces de atender a las necesidades de su población. En cuanto a esto, encontramos datos muy parecidos a lo visto hasta ahora. China ocupa unas posiciones intermedias en las tablas de índice de desarrollo humano, ligeramente por encima de la media. Y la India ocupa unas posiciones bastante más bajas, aunque la tendencia de ambas naciones es a ir mejorando estas condiciones. Por tanto, las fronteras entre un país rico y un país pobre no son tan evidentes como puede parecer en un primer momento. Y ocurre exactamente lo mismo con uno de los conceptos más queridos de la economía actual, el crecimiento económico, que es además una de las máximas preocupaciones de cualquier gobierno. El crecimiento económico se mide en un porcentaje respecto al PIB del año anterior, que se expresa en un tanto por cien.
En principio, en la actualidad, prácticamente todos los países en situación de paz están creciendo económicamente. Ahora bien, debemos tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es la población. Recordamos que el crecimiento económico se tiene que repartir entre la población. En principio, un país que esté creciendo económicamente no lo haría de tal manera si su población aumentara mucho más rápida que la riqueza que está produciendo. Por lo tanto, para incrementar la riqueza, la población debe crecer a menor ritmo que la economía. Analicemos entonces. China en la actualidad es un país que ha completado lo que se llama la transición demográfica. En la actualidad su natalidad se ha reducido enormemente y el crecimiento de su población se ha estancado. Y hay perspectiva de que la población en China comenzará a reducirse en breve. Como el resto de los países en esta situación, la población también comienza a envejecer. Ahora bien, todavía mantienen un respetable crecimiento económico en torno al 5%. Esto se traduce en algo muy sencillo. La población en China se está enriqueciendo. Y no es solamente una cuestión teórica o matemática. Todos los analistas coinciden en que China es el país donde más se ha extendido las clases medias en las últimas décadas. Se calcula que unos 400 millones de chinos ya pueden considerarse como tal. Y es innegable que la renta media de la población no ha hecho otra cosa que incrementarse. Sin embargo, la India, que tiene unas tasas de crecimiento económico superiores a China, mantiene todavía una natalidad muy elevada, aunque comienza lentamente a disminuir, y un aumento de población notable. Así que las necesidades de estos nuevos ciudadanos absorben buena parte del crecimiento económico actual. Otro aspecto a tener en cuenta es que el crecimiento de los países con menos recursos suele dar cifras superiores al crecimiento de los países que son ricos, por una sencilla cuestión matemática. Si yo tengo 100 euros y gano 50, he crecido un 50%. Si tengo 1000 y gano 100, solo he crecido un 10%, 5 veces menos. Sin embargo, en términos absolutos, en el segundo de los casos, no solamente era más rico de partida, sino que he crecido el doble. Así, por ejemplo, países con un PIB potente como Alemania o Suecia es raro que crezcan por encima de un 2,5%. De hecho, se dan por satisfechos con ello y no aspiran a más. Mientras que países con una posición de partida más modesta pero un desarrollo potente, como Turquía, pueden crecer perfectamente el doble, un 6%, y en algunos casos llegar incluso a un 9%. A estos últimos países, con un punto de partida modesto y un crecimiento acelerado, se les llama en la actualidad países emergentes. El ejemplo de China es revelador acerca de estos países emergentes. Hasta ahora mantenía unas tasas de crecimiento enormes, mucho mayores que las de cualquier país occidental, que podían alcanzar un 7 o un 8% anual. Sin embargo, todo el mundo sabe que no podrán sostener estos niveles de crecimiento por mucho tiempo. De hecho, ya se están reduciendo. Entre otras razones porque se trata de un país que ya se ha enriquecido y en el que además su población se ha estancado. Encontramos en ello una paradoja. Es precisamente su riqueza la que les hará crecer con menos fuerza. Al mismo tiempo, la India es un país emergente de manual. El crecimiento durante los años 2021 y 2023 se situó en torno al 7,5%. Se trata de un país que va camino de repetir lo que podríamos llamar el milagro chino. Y todos los analistas coinciden en que en las próximas décadas podría convertirse en la segunda o la tercera potencia mundial. Finalmente, existe un debate ecológico acerca del crecimiento económico, que afirma que hay objetivos más importantes que mejorar ilimitadamente la economía, y que incluso sería deseable un decrecimiento para reducir el impacto ecológico del ser humano en el planeta. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy acerca de las formas de medir la riqueza. Esperamos haber aclarado algunos conceptos y que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal Rompiendo el Ojal. Hasta la vista, enfalitos.